yo no recuerdo cuánto es, pero el tema es de que responde necesariamente a un criterio objetivo. Entonces no debería haber discusión sobre algo que es objetivo, ¿no? Haciendo gala de su conocimiento, esa pieza sobre figuras literarias, una metáfora. Bueno, es lo que interpreta el señor Freddy Hinojosa, no es lo que nosotros hemos escuchado y hemos entendido, por supuesto. Son las 6:19 y a propósito de escuchar, ayer el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, anunció que antes de fin de año la presidenta de la República debe dar también el anuncio del incremento de la remuneración mínima vital, ¿no? Ya está de alguna manera el debate, y hay la posición de los trabajadores y la posición de los empresarios, y la presidenta tiene la discusión técnica y que está en sus manos decidir. Sobre el tema converso con Cristian Sánchez, él es exministro de Trabajo. Señor Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación. No, gracias por respondernos más bien. ¿Cómo es que se da la dinámica para definir estos asuntos de incremento de la remuneración mínima vital? Bueno, Manuel, creo que lo que es importante recordar es que hay una directriz o un mandato constitucional dirigido pues a todos los poderes públicos, ¿no? Incluido al Poder Ejecutivo y también sobremanera al Poder Legislativo, el Congreso de la República, que establece claramente que en el Perú las remuneraciones mínimas se regulan a partir de un espacio tripartito, ¿no? Es decir, un espacio donde está el Estado, donde deben estar los empleadores a través de su representación, de sus organismos más representativos, y los trabajadores a través de sus organizaciones representativas, ¿no? No obstante que ese mandato, esa directriz existe en la Constitución, nada de eso ha sido desarrollado a lo largo de todos estos años. Estoy hablando de la Constitución del 93, ¿no? Entonces ha habido una desidia tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República de establecer una regulación que sustraiga de la decisión política y de los gobiernos de turno los incrementos de la remuneración mínima, ¿no? Ese es el problema, ¿no? El principal problema, diría yo, es una omisión en el desarrollo de ese mandato constitucional, ¿no? Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con que si no hay consenso no hay incremento? No, porque, repito, eso no establece la Constitución, ¿no? La Constitución habla de una remuneración mínima acordada de manera tripartita, y eso no depende, pues, de los acuerdos o desacuerdos. Debería haber una norma, pues, un decreto supremo o una norma con rango de ley que establezca, pues, el mecanismo basado en criterios objetivos para que la remuneración mínima se incremente periódicamente en base a factores objetivos y esté libre de la arbitrariedad política, ¿no? Ahora, como está la norma, de alguna manera es casi una especie de obligación llegar a un acuerdo entre ese sector de empresarios y también de trabajadores y Estado. Y cuando no hay ese acuerdo, entiendo, queda a disposición del poder político, es decir, del Ejecutivo, de la Presidencia de la República, tomar esa decisión. ¿Es lo que estamos viendo ahora mismo? Sí, es lo que estamos viendo, lamentablemente, pero hay un elemento adicional que hay que agregar a esta, entre comillas, negociación que ha ocurrido en el Consejo Nacional de Trabajo, en la Comisión de Remuneración Mínima, que es lo siguiente, ¿no? Los trabajadores y los empleadores, según he seguido el debate, llegaron pues a un acuerdo y en la parte técnica, ¿no? Pero como tú comprenderás, este tipo de acuerdos que tienen un espacio de negociación se prestan a que al menor desacuerdo, ¿no? O al desacuerdo mínimo en el que pueden llegar las partes, la decisión queda en manos del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo ha retrocedido, ¿no? Habiendo aceptado un monto en el incremento, luego, días después, retrocede sin ninguna razón, ¿no? Lo cual también deslegitima un proceso de diálogo, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿de qué montos estamos hablando en esta posibilidad de incremento de la remuneración mínima vital? Mira, Manuel, yo creo que más allá del debate sobre los montos, lo que debe quedar claro es lo siguiente, ¿no? Acá hay una fórmula ya acordada desde hace muchos años atrás entre trabajadores y empleadores que comprende dos factores, para que el público esté al tanto, ¿no? Un primer factor o elemento de la fórmula es la productividad,
¿no? Es decir, si no hay incremento de la productividad en el país, es imposible que haya un incremento remunerativo, porque los incrementos remunerativos que no siguen a la productividad o que no se basan en ella pueden provocar desequilibrios económicos, ¿no? Por ejemplo, procesos inflacionarios. Un elemento es la productividad. ¿Ha habido un incremento de la productividad en el Perú en los últimos años? Sí. Segundo elemento de la fórmula, el costo de vida o inflación, ¿no? Lo que se trata es compensar la pérdida de poder adquisitivo del salario, en este caso la remuneración mínima. Ha habido un proceso inflacionario que compensar, ha habido en los últimos años, y las partes han acordado esa compensación. Entonces, más allá de la discusión del monto, porque si el monto está sujeto a razones objetivas, a criterios objetivos, no tendría por qué haber una discusión. Acá se trata de una falta de decisión política del gobierno, ¿no? En algo que no debería estar en el ámbito de la decisión política, sino que debería estar en manos de una norma que en base a estos dos criterios establezca un incremento periódico. Pero sin embargo es justo el monto el que divide, porque están de acuerdo en los criterios. Aumento de productividad sí, incremento de... El monto acordado, sí. Claro, pero el monto acordado, el monto debatido, el último monto que se tiene... ¿De cuánto es? Yo no recuerdo cuánto es, pero el tema es de que responde necesariamente a un criterio objetivo. Entonces no debería haber discusión sobre algo que es objetivo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que lo que suele pasar es que los trabajadores representados en sus centrales sindicales siempre van para arriba. Entonces dicen de frente 1.500 como mínimo, aunque la canasta básica está en 1.800, 1.900, 2.000, ya que nos quedamos de 1.500, lo cual por supuesto es imposible. Y los empresarios en sus respectivas representaciones, Confib y otro más, están de acuerdo con que a mejorar la productividad, están de acuerdo que hay que equiparar el asunto al costo de vida, pero ahí nos dicen con 20 soles y con 30 soles es más que suficiente. Entonces ahí es donde viene la dificultad muy seria cuando se habla de consenso, ¿no? Por eso, Manuel, porque estos lo han tratado como si fuera una negociación colectiva, y no es una negociación colectiva, no debería serlo. Ese no es la naturaleza de la remuneración mínima en los países desarrollados o que quieren ser desarrollados. Por eso repito, si existe una fórmula y la fórmula arroja un resultado, ¿por qué hay deliberación sobre el mismo? Exitosa. ¿Y por qué no se aplica la fórmula? ¿No hay la fórmula o hay que crear la fórmula matemática? No, la fórmula ya está acordada, los criterios están acordados, pero siempre hay posibilidades, no, que esta productividad, mejor la productividad media, mejor la productividad por sector, mejor una productividad general. O sea, una discusión que debería estar cerrada cumpliendo con la Constitución a través de una norma que establezca los criterios y la periodicidad, y se acabó esta discusión. Porque si quieren convertir esto en una negociación colectiva, hagan una negociación colectiva por rama y por cada sector, y no este espacio lo manejen como dicen, ¿no? Ahora, una de las críticas que hace el sector empresarial es que esto genera informalidad. ¿Usted coincide con eso? De eso no está demostrado, ¿no? Además, la informalidad que padecemos en el ámbito laboral, mira, Manuel, un dato relevante, porque hay que distinguir, ¿no? Acá se habla del 70% de la informalidad y se añade en ese porcentaje a un sector de empresarios que son informales tributarios, a un sector de trabajadores autónomos, y eso es mezclar papas con camotes. Lo que hay que hablar en materia de legislación laboral y de trabajo asalariado es de la informalidad laboral o de asalariados. En el Perú, de 6,5 millones de asalariados, más de la mitad son informales, no están registrados en la planilla electrónica. Es decir, están fuera de la legislación laboral prestando servicios para un empleador. La pregunta es, existiendo un régimen de la microempresa con menores derechos, existiendo otros regímenes especiales como el agrario, ¿no? Por poner un ejemplo, que tienen menores derechos sobre el régimen especial de la pequeña empresa que también tiene menores derechos, esa informalidad laboral no se ha movido, no ha disminuido. Nada, en absoluto, es verdad. Muy bien, ha sido muy gentil. Cristian Sánchez, ex ministro de Trabajo, hablando con Exitosa sobre este tema del anuncio del actual ministro Daniel Mauroti, que antes de fin de año la presidenta anuncia el incremento de la remuneración mínima vital. Le agradezco mucho por habernos respondido, señor Sánchez.